Desde siempre, los sueños nos han fascinado. Son un misterio que nos lleva a lugares desconocidos, donde la realidad se confunde y lo imposible se vuelve real. ¿Serán solo cosas de nuestra mente o puertas a otras dimensiones? Soñar con seres queridos que ya no están, en especial, nos hace sentir muchas cosas a la vez: alegría, tristeza, confusión. Para algunos, es un consuelo, una despedida final. Para otros, una prueba de que la muerte no es el final, sino un cambio a una forma diferente de existir. En este viaje a lo desconocido, vamos a explorar las diferentes ideas sobre los sueños con seres queridos que ya no están. La psicología nos da una explicación terrenal para estos sueños. Dice que son un reflejo del proceso de duelo, una manera de afrontar la pérdida. Nuestra mente, todavía acostumbrándose a la ausencia física, trae la imagen del ser querido para mantener vivo su recuerdo. La intensidad de estos sueños suele depender de cómo era la relación con la persona que falleció. Una muerte repentina o traumática puede generar sueños muy reales y repetitivos, llenos de dolor y culpa. El sentimiento de culpa también puede aparecer en los sueños durante el duelo. La psicología nos da una explicación basada en cómo funciona nuestra mente y las emociones que sentimos cuando perdemos a alguien. Adentrándonos en lo misterioso, encontramos la teoría sobrenatural. Esta idea dice que la muerte no es el final, sino un paso a otro lugar. Los sueños, desde este punto de vista, se convierten en puentes invisibles que conectan nuestro mundo con el más allá. Quienes creen esto piensan que nuestros seres queridos se comunican a través de los sueños para darnos consuelo, guía o advertencias. Hay muchas historias de personas que dicen haber recibido mensajes importantes en sueños con sus seres queridos fallecidos. Aunque la ciencia duda de estas experiencias, la fuerza de los testimonios mantiene viva la curiosidad. ¿Por qué un ser querido que ya no está se presentaría en nuestros sueños? Esta es una pregunta que muchos se hacen, especialmente cuando esos sueños son tan vívidos y reales. Las respuestas, desde el punto de vista sobrenatural, son tan diversas como los propios sueños. Cada sueño puede tener un significado único y personal, dependiendo de la relación que teníamos con esa persona. El perdón. A veces, las relaciones quedan inconclusas al morir alguien. Las palabras no dichas y los sentimientos no expresados pueden seguir pesando en el corazón de los vivos. Un perdón que no se dio, una disculpa pendiente, pueden generar un peso en el alma del difunto. Estos sueños pueden ser una oportunidad para liberar esas cargas emocionales. Los sueños, en estos casos, se convierten en un espacio para reconciliarse, donde las heridas del pasado pueden sanar y ambos encuentran la paz. Es un lugar donde el tiempo y el espacio no existen, permitiendo una conexión profunda y sanadora. Advertencias de salud. En ocasiones, los seres queridos fallecidos aparecen en sueños para advertir sobre problemas de salud, alertándonos de algo que quizás no hemos notado, ya sea de uno mismo o de otros seres queridos. Estos sueños pueden ser una llamada de atención para cuidar mejor de nuestra salud o la de quienes amamos. Preparación para la muerte. Se cree que los seres queridos fallecidos pueden aparecer en sueños para preparar a sus seres queridos para su propia partida, brindándoles consuelo y fortaleza. Estos sueños pueden ofrecer una sensación de paz y aceptación. Mensajes a través de otros. En algunos casos, el mensaje del ser querido fallecido no llega directamente, sino a través de otra persona en el sueño. Esta persona actúa como un mensajero, transmitiendo palabras de sabiduría o advertencia, sino a través de otra persona en el sueño. Este intermediario puede ser alguien conocido o incluso un extraño, pero el mensaje sigue siendo claro y significativo. Necesidad de orientación. Los seres queridos fallecidos, con su sabiduría y perspectiva desde el otro lado, pueden guiarnos en momentos de confusión. Sus consejos pueden ser valiosos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Pueden guiarnos en momentos de confusión. Estos sueños pueden ser una fuente de consuelo y dirección, ayudándonos a encontrar nuestro camino cuando más lo necesitamos. Perdonar es algo que nos hace bien, tanto a quien perdona como a quien es perdonado. En el mundo de los sueños, donde el tiempo y el espacio no existen, buscar el perdón se vuelve algo especial. Imaginemos que una relación termina mal por una pelea, un malentendido o algo imperdonable.
La muerte llega de repente, sin tiempo para reconciliarse. Es ahí donde los sueños con seres queridos fallecidos se vuelven muy importantes. El encuentro en el sueño se convierte en una oportunidad única para arrepentirse, pedir perdón o perdonar. El perdón que se da o se recibe en un sueño tiene un poder curativo increíble. La línea que separa el mundo de los vivos del más allá es delgada, como si las energías pudieran pasar. Se cree que nuestros seres queridos, queriendo protegernos, pueden usar los sueños para advertirnos de peligros o situaciones que amenazan nuestro bienestar. Estas advertencias no siempre son claras o literales. A menudo vienen en forma de símbolos, imágenes, sensaciones o situaciones que a primera vista parecen no tener sentido. Sus advertencias son un acto de amor, un intento desesperado por protegernos del daño. La muerte, aunque sabemos que es algo natural, sigue siendo un misterio que nos produce incertidumbre y miedo. A lo largo de la historia, diferentes culturas han intentado entender y explicar este fenómeno inevitable. Se cree que los seres queridos fallecidos, habiendo experimentado la transición al más allá, pueden utilizar los sueños para preparar a sus seres queridos para su propia partida. Estos sueños pueden ser una forma de comunicación espiritual, un puente entre dos mundos. Estos sueños no siempre revelan la fecha o cómo será la muerte, sino que transmiten un mensaje de paz, aceptación y esperanza. A menudo, estos sueños son tan vívidos y reales que quienes los experimentan sienten una profunda conexión con el más allá. El ser querido fallecido puede aparecer rodeado de luz, en un lugar celestial, transmitiendo la idea de que la muerte no es el final, sino un paso hacia otra dimensión. Este tipo de sueños puede ofrecer consuelo y alivio a quienes temen lo desconocido. En otros casos, el sueño puede mostrar a la persona moribunda rodeada de sus seres queridos fallecidos, como si la estuvieran esperando al otro lado. Esta visión puede ser reconfortante, sugiriendo que no estaremos solos en nuestro viaje final. Estos sueños nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia muerte y a vivir cada día al máximo. Nos recuerdan la importancia de valorar cada momento y de mantenernos conectados con nuestros seres queridos, tanto en esta vida como en la siguiente. A veces, el mensaje del ser querido no llega directo, sino a través de alguien más en el sueño. Este mensajero puede ser un familiar, un amigo o incluso un desconocido que, de alguna manera, se convierte en el portavoz del difunto. La angustia de no haber podido expresar sus sentimientos, la necesidad de cerrar un ciclo, puede manifestarse a través de un sueño donde un tercero transmite el mensaje. Este mensajero puede aparecer en diferentes roles: un antiguo compañero de trabajo, un vecino, o incluso un niño que dice las palabras que el difunto no pudo decir. La elección del mensajero no es al azar, siempre hay una razón por la que está presente en el sueño. La vida está llena de caminos que se bifurcan, decisiones difíciles y momentos de incertidumbre. Cada elección que hacemos puede llevarnos por un sendero completamente diferente, y a menudo nos encontramos en encrucijadas sin saber cuál es la mejor dirección a tomar. A veces nos sentimos perdidos, sin saber qué camino tomar. La sensación de estar desorientados puede ser abrumadora, y es en esos momentos cuando más necesitamos una guía. Se cree que nuestros seres queridos fallecidos, con su sabiduría y perspectiva desde el otro lado, pueden guiarnos a través de los sueños, dándonos la claridad y el valor para tomar las decisiones correctas. Estos sueños pueden ser una fuente de consuelo y dirección, ayudándonos a encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas. Esta guía puede manifestarse de diversas formas. Los sueños pueden ser vívidos y claros, o pueden ser más abstractos y simbólicos, pero siempre llevan un mensaje importante. En algunos casos, el ser querido fallecido puede aparecer como un consejero, ofreciendo palabras de aliento, sabiduría o advertencias. Estas interacciones pueden sentirse muy reales y dejarnos con una sensación de paz y comprensión. En otros casos, la guía puede ser más sutil, a través de símbolos, señales o incluso intuiciones que surgen durante el sueño. Estos símbolos pueden ser objetos, personas o situaciones que tienen un significado especial para nosotros. La sabiduría y el amor incondicional de nuestros seres queridos fallecidos pueden iluminar el camino,
ayudándonos a encontrar nuestro propio rumbo. Con su ayuda, podemos sentirnos más seguros y confiados en nuestras decisiones, sabiendo que no estamos solos en nuestro viaje. Los sueños con seres queridos fallecidos siguen siendo un enigma que la razón no puede explicar del todo. La ciencia, con su enfoque en lo observable, los atribuye a procesos mentales, mientras que lo paranormal los considera puentes hacia otras dimensiones. La mente humana es un laberinto complejo y aún inexplorado. No podemos descartar la posibilidad de que, en lo más profundo de nuestra mente, existan conexiones con realidades que escapan a nuestra comprensión actual. Lo importante es mantener la mente abierta, escuchar a nuestro corazón y honrar la memoria de aquellos que ya no están físicamente con nosotros. El mundo de los sueños es algo personal e intransferible. Sin embargo, compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a comprender mejor este fenómeno, a encontrar puntos en común y a sentirnos menos solos ante lo inexplicable. Si has tenido sueños vívidos o recurrentes con seres queridos fallecidos, te invitamos a compartir tu historia en los comentarios. Describe tu experiencia con detalle. ¿Cómo era el sueño? ¿Qué emociones experimentaste? ¿Crees que el sueño tenía un significado especial? Juntos, podemos arrojar luz sobre este misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos.